Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este su programa. Yo sé que tú puedes sanarme. Le rogamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia, que nos dé la sabiduría para poder hoy compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo mejorar la relación con nuestros hijos, cómo mejorar la relación en familia. Pero antes, vamos a pedirle a la Santísima Trinidad que nos guíe, que nos agracie con los dones que necesitamos para poder compartir con ustedes la palabra misma que Dios nos ha dado a través de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias por este día, gracias por todas las bendiciones que has derramado en nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Quiero darte gracias por el don maravilloso del matrimonio, por el don maravilloso de la familia. Gracias porque a través del matrimonio nos bendices a los esposos, por medio de tu Santo Espíritu nos da las gracias que necesitamos para que podamos amarnos y respetarnos, para que podamos guiarnos el uno al otro. Y gracias por las gracias que nos das como padres para que podamos guiar a nuestros hijos. Te pedimos en el nombre de Jesús que esas gracias continúen renovando nuestros corazones, fortaleciendo nuestras vidas, a fin, Padre, de que podamos glorificar tu nombre por medio de Jesucristo nuestro Señor, y así nuestros matrimonios renovados y fortalecidos y nuestras familias transformadas por el poder de tu amor, podamos ser una familia signo de tu presencia en medio de todos nosotros. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti la gloria, a ti el honor, a ti el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, bienvenidos a este su programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Y como recordarán, en el programa anterior estuvimos hablando sobre el tema familia, ¿quién eres? Y recordábamos algunos documentos de San Juan Pablo II, del Papa Francisco, del Concilio Vaticano II, que nos hablaban sobre la familia, sobre la identidad de la familia, de cómo debe ser la familia. La familia como iglesia doméstica, la familia como escuela de amor, y la familia como célula vital de la sociedad. Y hablábamos y reafirmábamos que el matrimonio y la familia es un proyecto de Dios y que tiene que tener como fundamento, como punto de referencia a Dios mismo. El gran arquitecto del matrimonio y la familia es Dios. No la moda, no la sociedad, no los políticos, no las corrientes que encontramos y escuchamos y vemos a través de la televisión y los medios de comunicación, sino Dios. Dios a través de su palabra, Dios a través de su iglesia, a través de aquellos a quienes Él ha instituido como nuestros pastores para que nos guíen por el buen camino. Recuerdo que hace unos domingos atrás, el sexto domingo, el domingo de Pascua, la lectura de los Hechos de los Apóstoles tenía un relato muy interesante, me refiero a él brevemente, en donde Pablo y Bernabé andaban predicando y se presentó una situación en donde unos judíos convertidos al cristianismo querían imponerle a los cristianos que no eran judíos el que se circuncidaran,
Y eso había creado mucho revolú, mucha situación, mucha tensión entre los cristianos de esos lugares. Y entonces Pablo y Bernabé hicieron algo que es extraordinario. A mí me impresiona muchísimo. Pablo, un hombre, ¿verdad?, con tanta sabiduría, que a quien se había encontrado con el Señor camino a Damasco, sube con Bernabé a Jerusalén para llevarle esta inquietud a los apóstoles y consultar con ellos. Y entonces tiene lugar lo que se conoce como el primer concilio, el concilio de Jerusalén, el primer concilio que se llevó a cabo en la iglesia. Y después de consultar, de orar, de escuchar, los apóstoles dan una directriz, dan una guía, dan unas pautas de cómo deben de vivir los cristianos que no eran judíos, diciéndoles que no era necesario ponerles a ellos más cargas de lo necesario, que se abstuvieran de comer carne sacrificada, de beber la sangre y otras cosas. Pero a donde quiero llegar es cómo Pablo, un hombre con tanta sabiduría, movido por el Espíritu Santo, un hombre con una fuerza en Cristo Jesús, sube a consultar, va y pregunta, ¿no? Va a buscar guía en los apóstoles, aquellos sobre quienes el Señor había fundamentado su iglesia. Y sobre él también, evidentemente, pero consultar, preguntar. Y yo pienso que ahí es donde está la clave para que nosotros podamos entender mejor nuestra vocación cristiana, en primer lugar, como hombres y mujeres, pero nuestra vocación a la vida matrimonial, nuestra vocación a la vida familiar, o su vocación al sacerdocio, o su vocación al diaconado permanente, su vocación como religioso o religiosa, o su vocación a la vida célibe. Hoy en día, consultar con la iglesia, consultar con aquellos a quienes el Señor ha nombrado, ha escogido por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, para guiarnos, para mostrarnos el camino, para recordarnos. Y por eso nos detuvimos en esos documentos, que los cuales habremos escuchado, pero que probablemente, no habremos estudiado, no habremos profundizado. Qué importante que los esposos se den a la tarea de mirar cómo nos dice la iglesia, cómo nos dice el Señor a través de su iglesia que debemos de vivir nuestra vocación matrimonial, cómo es que debe estar constituido el matrimonio en primer lugar y cómo debemos de vivir nuestra vocación a la vida matrimonial, cómo es que debemos de ser los padres en términos de la guía, del trato a nuestros hijos, y cómo debemos de vivir nuestra vocación cristiana en medio de una sociedad tan compleja como en la que vivimos hoy en día, en donde los medios de comunicación, ¿verdad?, nos transportan en cuestiones de segundos a lugares tan remotos del orbe. ¿Cómo vivir nuestra vocación al amor en la familia? ¿Cómo poder ser esa iglesia doméstica en donde se vive y se comparta la fe, se eduque a los hijos en la fe? Y cómo una familia renovada, transformada en Cristo Jesús, es una célula saludable que contagia con esa salud a la sociedad y la transforma. Hoy, en la segunda parte de este tema, familia, ¿quién eres?, quisiera compartir unas reflexiones sobre cómo es que debemos los padres vivir nuestra vocación en familia, nuestra vocación a la familia, nuestra vocación de, como decíamos en el programa pasado, de ser los educadores, los formadores de nuestros hijos en la fe. Y también de prepararlos a ellos para que puedan tomar las decisiones correctas en la vida y puedan responder a la vocación a la cual Dios les llama. El profeta Malaquías nos dice en el capítulo 4, versículos 4 y 6, Malaquías 4 y 6, lo siguiente. En el versículo 4 nos dice: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y de las ordenanzas que yo les ordené en Horeb para todo Israel. Palabra de Dios. O sea, acordarnos, precisamente lo que estaba comentando hace un momento. Acordarnos, consultar, preguntar, educarnos, formarnos, mejor dicho, tal vez es la palabra correcta, en nuestra vocación cristiana, a fin de que podamos vivir en conformidad con la voluntad de Dios, siempre guiados por el Espíritu Santo, pero en la voluntad de Dios, según lo que el Señor a través de su sagrada palabra, la palabra de Dios, o la Sagrada Escritura, y la Iglesia
nos enseña. Pero dice el versículo 6 del capítulo 4, dice que cuando hacemos esto, entonces Él, el Señor, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Palabra de Dios. El Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Qué importante eso en la sociedad de hoy. Qué importante eso hoy en día. Que los padres, que el corazón de los padres, de todos aquellos que hemos tenido la bendición de ser padres, seamos padres biológicos o padres por adopción, ¿verdad? Podamos volver nuestro corazón. ¿A qué se refiere con volver el corazón? Se refiere a prestar, a poner atención, a dedicarnos por entero a aquello a lo cual Dios nos pide en términos del cuidado, de la formación, de la guía de nuestros hijos. Pero también el volver el corazón de nuestros hijos a los padres, o sea, que nuestros hijos nos escuchen, sigan nuestro ejemplo, puedan los hijos acercarse a sus padres de tal manera de que ellos puedan en sus padres tener una referencia que les permita tomar esas decisiones de vida que tienen que tomar. O sea, es un volverse el uno al otro. Los padres en su vocación de padres y madres, los hijos en su vocación de hijos, a fin de que puedan recibir las bendiciones que Dios nos tiene para todos. Lo primero a lo que yo quisiera referirme en este volver el corazón de los padres a los hijos. Ahora quiero hablar nos estamos hablando a nosotros los padres, me incluyo en este grupo. Esto es para nosotros los padres. Los padres y madres, sea que estén los dos cónyuges juntos, criando, llevando a la familia, o sea que el padre o la madre estén cuidando de sus hijos, o un padre adoptivo esté guiando a sus hijos adoptivos, o a lo mejor son los abuelos los que están hoy en día criando a los nietos como si fueran sus propios hijos. Lo primero, después de lo lógico, de lo que se hace sin tener que ni siquiera hablar, lo que es el proveer, el alimento, el cuidado de la salud, de casa, ropa, eso que es propio y natural a tener una familia. Lo primerísimo que debemos de cuidar es la vida espiritual de la familia. La vida espiritual, la propia y la de nuestros hijos. La vida espiritual de todos. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 nos dice lo siguiente. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa o cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Palabra de Dios. Nosotros, como padres de familia, ustedes, mis hermanas, como madres de familia, de lo primero que tiene que estar lleno nuestro corazón y nuestras mentes es de la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios y de las enseñanzas de la iglesia. Es importantísimo. Así como le dedicamos tiempo al estudio para poder alcanzar y obtener una profesión, así como usted hace todos los esfuerzos para sacar un bachillerato, un doctorado, una maestría, una licenciatura, así también de igual forma, también necesitamos que la palabra de Dios nos eduque, que la palabra de Dios ilumine nuestras mentes, que la palabra de Dios ilumine nuestros corazones, que aceptemos y hagamos nuestras las enseñanzas de la iglesia, ¿verdad? En términos de cómo es que debemos de vivir, y eso lo enfatizamos bastante en el programa anterior. Nuestros corazones iluminados por la palabra de Dios y guiados por las enseñanzas de la iglesia. Entonces, de esa forma nosotros podemos inculcarlas, enseñarlas, dárselas a conocer a nuestros hijos. Pero no dárselas a conocer a nuestros hijos solamente de palabras, sino con el ejemplo. La palabra convence, pero el testimonio arrastra, dice la misma palabra de Dios. Por lo tanto, el padre, la madre, tiene que ser un hombre y una mujer que está siendo transformado por la palabra de Dios. Tiene que ser un hombre que está viviendo en obediencia, obediente a lo que el Señor a través de la iglesia le dice en términos de cómo debe vivir su vida moral. Su relación con su esposa, su vida moral, cómo debe ser en el trabajo. Amén.
¿Para qué? Para que yo pueda entonces inculcar estas enseñanzas en el corazón de mis hijos o mis hijas. Para que ellos puedan ver en mí que un ejemplo a seguir. Pero si yo le digo una cosa y hago otra, ¿qué creen que ustedes que va a suceder? Ellos van a escuchar, pero como no ven el testimonio, entonces van a pensar que eso no es importante. Pero yo me he encontrado con situaciones en donde he visto domingos padres que llevan a sus hijos a la catequesis, ¿verdad? Pero como un requisito para ir a la catequesis es que los niños vayan a misa. Entonces van, los llevan a misa, los dejan en la iglesia y se salen y se quedan leyendo el periódico en su vehículo, o como los niños ya conocen a la catequista, entonces se van a sus casas y vuelven después. Queremos inculcarle a nuestros hijos la fe, pero no practicamos con ellos la fe. Cuando yo tengo instrucción bautismal, algo que le digo a los padres y padrinos es lo siguiente, de que ellos primero que todo y ante todo, ¿verdad?, tienen que mostrarle a estos niños desde temprana edad cómo queremos de vivir la fe. Yo les digo a los padrinos, ustedes no solamente están aquí para los cumpleaños, qué bueno que aparecen de cuando en cuando, pero no, ellos están ahí para, con los padres, dar ejemplos. Si los padres no están dando el ejemplo de fe a los hijos, entonces llamarle la atención a los padres de familia, hacer para ellos ejemplo. Sí, los hijos nuestros van a reproducir lo que ven en nosotros. Eso es así, son como ciclos, ¿no? Y por lo tanto, si yo soy un hombre o una mujer, si yo soy un padre, una madre, un esposo, una esposa, que mi vida está siendo iluminada por la palabra de Dios, entonces tengo la autoridad de la palabra de Dios para inculcarla en la vida de mis hijos e hijas, a fin de que ellos puedan vivir según esa palabra, a fin de que ellos puedan también hacer suya, lo que nos dice el Salmo, tu palabra, Señor, es una lámpara para mis pies. Una lámpara para mis pies. Pero ¿cuántos de nosotros leemos la palabra? ¿Cuántos de nosotros abrimos la Escritura? ¿Cuántos de nosotros tenemos una Biblia y la usamos? Porque yo conozco muchos lugares donde hay Biblias, pero son de adorno. Las tienen entronizadas muy bonito, ¿verdad? Pero de la página 300 no pasa. Y no es que llegaron a la página 300, fue que la abrieron en la página 300. Sí, la palabra de Dios está para iluminarnos, para ayudarnos, para educarnos, para formarnos, para transformarnos. Pero también tenemos que escuchar lo que nos dice la iglesia, una vez más. Escuchar lo que nos dice la iglesia. Es algo interesantísimo, o preocupante, más bien diría yo, perdónenme, no es interesante, no preocupante. ¿Cómo le ponemos atención a todos estos programas que hay en la televisión, todos estos soap operas, dice aquí en los Estados Unidos, como ustedes saben, ¿verdad? Y todos estos programas que nos hablan de todo eso, pero poca atención ponemos a lo que Dios nos dice a través de la iglesia. Cuando el Papa se pronuncia en términos de algo, cuando un obispo se pronuncia en términos de algo. Porque estos son hombres como yo. No, pero es Dios a través de ellos. Él los ha constituido en su vocación, precisamente para ser guías. Sí, cuando yo me dejo iluminar por la palabra de Dios y me dejo guiar por la iglesia, entonces estoy en posición de poder, y repito esto, de poder inculcarle a mis hijos, ¿verdad?, estas enseñanzas. Y es interesante porque aquí dice que de mañana o de tarde, sea de camino, o cuando estés acostado o te levantes, en todo momento debemos de inculcarles continuamente a nuestros hijos lo que Dios nos dice a través de su palabra y nos dice a través de su iglesia. La vida espiritual de nuestros hijos. La vida espiritual de nuestros hijos. Punto número 2. Alabar a Dios juntos. Familia que reza unida permanece unida. Muy bien, usted respondió bien. Familia que reza unida permanece unida. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 28 y 29 nos dice lo siguiente. Tributen al Señor, familias de los pueblos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas. Adoren al Señor en su hermoso santuario. Palabra de Dios. Alabar a Dios. Orar juntos. Orar juntos. Oren al Señor, familias. Oren, glorifiquen a Dios juntos.
para que puedan ver la gloria de Dios en sus familias. Orar juntos, alabar a Dios juntos. Qué importante que las familias nos juntemos, nos reunamos para orar. Qué importante que los esposos oren, los padres oren y oren con sus hijos, para que les enseñen a orar. Para que ellos en un tiempo, cuando llegue el momento, también le enseñen a sus hijos a orar. Orar en familia. Mire, hoy hay tiempo para todo. Hay tiempo para el partido de fútbol, hay tiempo para el partido de béisbol, hay tiempo para las novelas. Ni entremos en ese tema de las novelas hoy. Hay tiempo para ver un programa, para ver darse una estrella. Hay tiempo para toda esta situación y no hay tiempo para orar. Hay tiempo para jugar con los controles, ¿verdad? Con esos jueguitos. Hay tiempo para el teléfono, hay tiempo para el WhatsApp, hay tiempo para el Facebook, hay tiempo para el Instagram. Pero no hay tiempo para orar en familia. Hay una carencia hoy en día de oración en la familia. Y no solamente me refiero a que nos reunamos para rezar el Santo Rosario, que es una oración bellísima, cristocéntrica. Todo tiene que ver con la persona de Jesucristo. Quien diga lo contrario, entonces no ha entendido lo que es el Santo Rosario, la meditación del Santo Rosario. Orar en familia. Hermanos, si tenemos tiempo para otras cosas, tenemos que sacar tiempo para orar en familia, para escuchar la voz de Dios a través de la oración en familia. Hacer silencio para que Dios nos hable en la oración. Orar en familia. Eso fortalece la vida espiritual. La palabra de Dios y la oración en familia fortalece la vida espiritual de la familia. La familia está en una mejor posición para poder repeler todas las insidias del demonio, Dios lo reprenda, que nos llega a través de la sociedad en que vivimos, ¿verdad? Una sociedad que hoy predica de todo menos la verdad del Evangelio, ¿no? La verdad que libera. Es importante que las familias oremos. Cuando la familia está unida de esta forma, sus miembros crecen espiritualmente. Cuando la familia va junta a misa. Cuando le enseñamos a nuestros hijos la importancia de ir el domingo a la celebración de la Santa Eucaristía, a acercarse a los sacramentos de la reconciliación y de la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Eucaristía. Qué importante que nosotros demos ejemplo a nuestros hijos de estas tres cosas. La palabra de Dios, alabar a Dios, orar, y también que juntos participemos en el culto de la iglesia. En el culto a Dios a través de la celebración de la Santa Eucaristía los domingos. Entre semana, magnífico, todavía mejor. Pero los domingos. ¿Tenemos tiempo para ir de compras? ¿Tenemos tiempo para ir a la lavandería un domingo? Nos levantamos tempranísimo para poder ir a la playa y coger un lugar, ¿verdad? Bueno. O ir a un parque para poder tener, y yo he visto, porque yo vivo cerca de un parque acá en Brooklyn, que le ponen unas esas cintas amarillas para reservar porque hay una fiesta. ¿Tenemos tiempo para eso? Tenemos que tener tiempo para ir a misa. Lo más importante el domingo es honrar a Dios. Lo más importante el domingo es que la familia se reúna a la comunidad cristiana para celebrar los misterios de fe. Así se fortalece la familia, así se fortalece la vida espiritual de la familia. Así la familia va creciendo también en santidad. Así la familia va todavía profundizando mayormente en su vocación cristiana, a lo que Dios le ha llamado. Pero si yo como padre de familia, me pongo como ejemplo, ¿verdad? Le digo a mis hijos, vayan a misa y yo no voy, pues el día de mañana usted no se moleste si su hijo no quiere ir a misa, porque usted le está dando el ejemplo. Usted es el ejemplo de imitar. Padre, madre que me escucha, usted es el ejemplo que sus hijos van a imitar. Oiga bien que se lo estoy diciendo, y se lo digo en el nombre del Señor. Usted es el ejemplo que sus hijos van a imitar. La palabra de Dios, las enseñanzas de la iglesia, orar juntos en familia, participar juntos en la celebración de la Santa Eucaristía los domingos. Y entonces después hay tiempo para lo demás. Después entonces sí, vamos a la playa, vamos al parque. Pero primero nos hemos nutrido a través de la palabra que se nos proclama y nos hemos nutrido, ojalá,
con el cuerpo y la sangre de Jesús que se nos comparte en la Santa Eucaristía. Cuarto, bendecir a los hijos. Dice el Salmo 127, versículo 3. Los hijos son una herencia o una bendición del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Los hijos son una bendición, no una carga. ¿Los hijos son qué? Una bendición, no una carga. En mi ministerio diaconal me he encontrado con un sinnúmero de parejas que no pueden tener hijos. ¿Cómo añoran poder tener hijos? Claro, Dios les llama también a esta vocación de adoptar hijos, ¿verdad? Y han adoptado hijos, se han convertido en excelentes padres adoptivos, pero añoran el poder ver el fruto de su amor en términos de un hijo o una hija. Y también me he encontrado con familias en donde los hijos son como una piedra de tropiezo para los padres, porque no tienen la libertad de hacer lo que quieren, se sienten esclavizados. Definitivamente es una distorsión de nuestra vocación a la vida, a la vida maternal y paternal a la cual Dios nos llama, ¿verdad? Y necesitamos que Dios nuevamente nos ayude con su gracia, por medio de su Santo Espíritu, en el poder de Jesús, a restaurarnos como padres y madres, para que podamos comprender que nuestros hijos son una bendición. Y como son una bendición, hermanos, hay que cuidarlos, hay que guiarlos, hay que formarlos en la fe. Déjeme decirle esto, mi querido padre y madre que me escucha, que está conectado en este programa con nosotros. Si usted no forma a sus hijos, hay otra persona se los va a formar. Si usted no le dedica tiempo a sus hijos, hay otra gente que le va a dedicar tiempo a ellos, y no necesariamente para llevarlos a los pies de Jesucristo. No necesariamente para educarlos en la fe. Hay otra gente que está esperando a través de los medios de comunicación, el internet, y usted sabe bien de lo que estamos hablando. Si nosotros no le dedicamos el tiempo a nuestros hijos, si no los miramos a ellos como una bendición de Dios para nosotros, y los cuidamos, y los amamos, y los protegemos, y los guiamos, y los corregimos con la autoridad que Dios nos da como padres, otra persona lo va a hacer. Se va a encontrar un amigo en la escuela, o en el tren, de la manera en que ellos viajen, y mire, bueno, usted sabe bien, usted ha escuchado, usted ha visto. Por lo tanto, los padres tenemos que mirar a nuestros hijos como una bendición, y como bendición de Dios, como un regalo de Dios, ¿verdad? Debemos de cuidarlos y protegerlos y guiarlos. Por eso necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de las enseñanzas de la iglesia, ¿me explico? Por eso necesitamos orar juntos para abrirnos a la acción del Espíritu Santo, pero necesitamos ir a misa juntos, ¿verdad? Como familia, celebrar los misterios de fe. Y así entonces ser para ellos un ejemplo, darles ejemplo, poderlos guiar. Yo pienso que los padres debemos de ser pastores de nuestros hijos. En un programa anterior yo hablaba de que los esposos tenemos que ser pastores de nuestras esposas, y las esposas pastores de los esposos, de sus esposas, ¿verdad? Pero los padres tenemos que ser pastores de nuestros hijos, tenemos que pastorear a nuestros hijos. Y por eso Dios nos ha dado, ¿verdad?, una vara y un cayado para que los podamos pastorear, para que podamos guiarlos, para que podamos protegerlos de los lobos. Porque hay mucho lobo allá afuera, hermanos y hermanas, que acechan a sus hijos e hijas. Hay mucho lobo allá afuera que está esperando que usted se descuide para arrancarle a su hijo o su hija de su casa. No físicamente, no al principio, pero encadenarlo a la droga, encadenarlo al alcohol, encadenarlo a la pornografía. De ahí la importancia también que nosotros estemos atentos. Oiga bien, hermanos, atentos a lo que nuestros hijos están viendo en sus teléfonos, a lo que nuestros hijos están viendo en sus televisiones, que no deberían tener una televisión en el cuarto, todos deberíamos tener una sola televisión en la sala de la cocina, o donde quiera que veamos sea el lugar de recreo. Pero si tienen uno, usted tiene que estar atento a lo que ellos ven, porque mientras usted duerme, ese televisor a lo mejor está prendido. Estar atentos, porque son una bendición. Cuidar de ellos, padres, madres. Cuidar de ellos en todo momento. Son su responsabilidad, son la mía. No importa la edad que tengan. Porque pensamos, una vez que ya estén grandes. No, hermano.
No importa la edad que tengan, los padres seguiremos siendo padres y los hijos seguirán siendo hijos. Y tenemos esa responsabilidad porque son una bendición. Son una bendición. Tenemos que cuidar de ellos, tenemos que guiarlos, tenemos que ayudarles, tenemos que mostrarles el camino a seguir. Pero si usted y yo no sabemos a dónde vamos, pues ¿cómo le vamos a mostrar a ellos el camino que tienen que seguir? Por eso necesitamos, y repito una vez más, como un disco rayado, perdónenme que lo repito una vez más, ser iluminados por la palabra, la iglesia, hermanos, hermanas, orar juntos, ir a misa juntos. Instruir a los hijos, quinto. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Instruye al niño, instruye a tu hijo en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Yo tengo la firme convicción de que si nosotros hacemos lo que Dios nos pide que hagamos con su gracia, cuando les enseñamos a nuestros hijos los valores cristianos, los valores del Evangelio, cuando somos para ellos testigos, cuando somos para ellos ejemplo, aun y cuando en algún momento de rebeldía pareciera que se alejan, la semilla ha estado sembrada. Llegará el momento en que ellos escucharán la voz de Dios y volverán al Señor. Pero si yo no siembro la semilla, nada van a hacer en esos corazones. Yo soy el responsable de que esa semilla no solamente se plante, sino también crezca. Debemos de, los padres, las madres, luchar por la unidad en la familia. Marcos 3:25 nos dice lo siguiente: un reino dividido no podrá subsistir, palabra de Dios. Una familia dividida no puede subsistir. Si los esposos están divididos, esa familia no va a poder subsistir. Tarde o temprano se va a resquebrajar. ¿Por qué? Porque los esposos no están en la misma página. No se están dejando guiar por el Espíritu Santo. Los padres no son dóciles a la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tienen la capacidad para poder vivir, unificar a sus familias, vivir en el mismo amor, en el mismo sentir, con el mismo Señor, Padre de Dios y Dios de todos, como dice la palabra de Dios. Luchar por la unidad en el matrimonio, la unidad de pensamiento, de sentimiento, de palabra y de acción. Los padres, ¿verdad? Para poder dar ejemplo a nuestros hijos. Y luchar porque los hijos, ¿verdad? En una sociedad tan difícil como la que tenemos, que somos muchos, estamos enfrentando grandes desafíos. Pero con la gracia de Dios podemos, hermano, hermana. Con la gracia de Dios podemos mantener la unidad familiar. Con autoridad, pero también con amor. ¿Verdad? Con firmeza y no con rudeza. Pero con firmeza podemos mantener la unidad familiar, mostrándoles a los hijos el camino a seguir. Pero si los padres estamos peleando entre nosotros, si estamos en constante pleito y riña con los otros familiares, pues ¿qué ejemplo le estamos dando a los hijos? ¿Cómo es que ellos van a vivir en una unidad familiar cuando llegue el momento de formar sus propias familias? Si lo que han visto es división, rencillas, celos, envidias. Por eso todo eso hay que erradicarlo de la relación matrimonial y la relación familiar. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, como decíamos anteriormente, puedan crecer en un ambiente en el cual ellos puedan desarrollarse y crecer, ¿verdad? Y glorificar a Dios en la paz y en la armonía. Esto no quiere decir que no haya momentos de tensión. Esto no quiere decir que no haya momentos en los cuales estemos en desacuerdo. Eso forma parte de la relación humana. Tensión, momentos de tensión y también desacuerdo. Lo que quiere decir es que cuando le permitimos al Espíritu Santo entrar en esas realidades, Él nos ilumina con la sabiduría necesaria para ¿qué? Para poder guiar, para poder construir, para poder edificar. De ahí la importancia que nosotros crezcamos los padres y las madres y también eduquemos a nuestros hijos en el temor de Dios, en el temor del Señor. Como nos dice Salmo 128, versículos del 1 al 4. Salmo 128, versículos del 1 al 4. Dichosos todos los que temen al Señor
los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad en el seno de tu hogar. Tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Palabra de Dios. El temor de Dios es un don del Espíritu Santo y no tiene que ver nada con miedo. No tiene nada que ver con miedo. Es tenerle miedo a Dios. Por el contrario, el temor de Dios como un don que se desarrolla en nosotros, don del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que nos permite es tener una profunda reverencia y amor y respeto a Dios. Y buscar no ofender a Dios ni siquiera con el más mínimo pensamiento. Viviendo nuestra vida según su voluntad. Y quienes viven de esa forma, los padres y madres que vivimos de esa forma, con la gracia del Espíritu Santo, entonces nos convertimos en bendición para nuestros hijos. Ellos van a aprender el temor que lleva al amor. De nuevo, no es un temor, no es miedo, no es que miedo a Dios que los castiga, no, es un respeto a Dios y obedeciendo su mandato, porque sabemos que es lo que es mejor para nosotros. Vivimos nuestra vida en conformidad con su santa palabra. Su santa palabra. Así es como construimos familias saludables, familias sanas, familias según el plan de Dios, donde nosotros los padres de familia cuidamos por la vida espiritual, comunicamos la fe, formamos a nuestros hijos en esa fe, en la vida moral, cómo deben de vivir ellos su vida en relación con los demás. Y así estas bendiciones que son ellos, cuando llegue el momento de tomar sus decisiones, podrán actuar en la sabiduría de Dios, con la sabiduría de Dios. Y ciertamente el fundamento de todo esto ha de ser siempre el amor. Sobre el amor en la familia, sobre este fundamento que ha de ser el amor, hablaremos en el próximo programa. Vamos a orar, en este momento, en la presencia de Dios, pedirle a Dios que nos asista una vez más, que nos renueve. Familia, ¿quién eres? ¿Quién eres, familia? Padre bueno y de bondad, en nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por este programa, queremos darte gracias por este momento de encuentro. Gracias porque en este segundo episodio sobre familia, ¿quién eres? Nos das unas pautas de cómo es que los padres debemos de cuidar, de guiar y de fortalecer la vida familiar según tu palabra, según las enseñanzas de la misma iglesia que tu Hijo Jesús fundó en los apóstoles y a la cual pertenecemos por la gracia bautismal. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe, que tu Santo Espíritu nos asista, que tu Santo Espíritu nos siga dando sabiduría, paciencia, paz, fortaleza, la autoridad que necesitamos para guiar a nuestros hijos por el camino del bien, para guiar a nuestros hijos por el camino de la santidad, para que ellos, conociéndote a ti, Padre amoroso, y a tu Hijo Jesucristo, Jesús nuestro Señor, a quien tú enviaste, lleguen a la vida eterna también. Para que cuando llegue el momento de ellos tomar sus decisiones, las tomen según tu voluntad, movidos por tu Santo Espíritu. Una vez más te pedimos, Padre, que envíes tu Santo Espíritu para que se renueven nuestras familias, se renueven nuestros matrimonios. Acerquémonos a Él. Acerquémonos al Señor, hermano y hermana, padre y madre que me escuchas, abuelo que has estado conectada, abuela que has estado conectada, que te ha tocado la responsabilidad de guiar a estos hijos, padres adoptivos, ustedes que han aceptado la invitación de Dios a criar estos niños. Yo te invito en este momento a que te acerques a aquel que tiene palabras de vida eterna. Que te acerques al Señor. Señor, te necesitamos, yo te necesito. ¿Cuánto necesitamos al Señor? Yo te necesito para poder ser el esposo que Bernardo se merece, Señor.
cosas que tú quieres que yo sea. Te pido que me des gracia para poder vivir de esa forma, para poder ser de esa forma. Para transformado por tu Santo Espíritu, ser para mi esposa, para mis hijos, para mis nueras y yernos, para mis nietos y nietas, una bendición, un ejemplo, un buen pastor, y llevarlos a aguas frescas y pastos verdes. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Bendito y adorado seas. Gloria y alabanza a ti. Oh Espíritu Santo, derrámate con poder. Derrámate con poder en este momento. Deje de hacer lo que está haciendo, mi querido hermano y hermana, y levante sus manos conmigo. Y pídale al Espíritu Santo que se derrame con poder. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre mi matrimonio, sobre mi familia, una vez más. Renuévanos. Agrácianos. Sopla, oh Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu Santo. Anda shalabarayanda rabarashi alabarabarashi. Ori alabarayende alabarabarashi. Oh alabarayanda. En este momento, Señor Jesús, yo quiero pedirte que si hay un padre que se siente abatido porque al mirar hacia atrás se da cuenta que no ha habido esta forma. Yo te pido que lo levantes, que lo restaures, que lo renueves, para que tome el callado de buen pastor y sea para sus hijos e hijas ese pastor que necesita. Madres que están ahora en este momento, Señor Jesús, abatidas por la tristeza ante las realidades que están viviendo en su familia, renuévala, restaura a esas esposas, a esas madres, a esos padres, a sus esposos. Restáuralos, Señor Jesús. Estos abuelos que están ahora criando a sus nietos, fortalécelos, les ha tocado a ellos la responsabilidad en su ancianidad de ser para estos nietos ejemplo y vida. Bendícelos, Señor, con toda clase de gracias y dones. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Derrámate con poder. Derrámate con poder sobre nuestros matrimonios y nuestras familias. Sánanos, Señor. Sana nuestras relaciones. Sana nuestras relaciones, Señor. Sana nuestras relaciones. Te necesitamos, Señor Jesucristo, hoy más que nunca. En las familias de este mundo, de esta sociedad, te necesitamos. Haz brillar tu rostro sobre nosotros. Oh Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti la gloria, a ti el honor, a ti el poder por los siglos de los siglos. María Santísima, Madre nuestra, San José, intercedan por nosotros. San Miguel Arcángel, protege nuestros matrimonios y nuestras familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Amén.